Muy bien, vamos a continuar con Dios no está enojado, ¿ok? Amén. Vimos que los ángeles vinieron a traer esta buena noticia, paz para con los hombres, mas no necesariamente una paz entre los hombres. Jesús dijo que había venido a traer espada. Y definitivamente todos los que queremos vivir piadosamente experimentamos persecución en esta vida. Gloria a Dios que Jesús pagó por nuestra culpa y llevó nuestro castigo. Amén. Amén. Y vimos que evidentemente si pagó por nuestros pecados y sufrió nuestro castigo, no somos más merecedores de ningún castigo. Amén. Dios no está enojado. Su necesidad de justicia fue satisfecha en la cruz del Calvario. Y vimos claramente que los pecados Dios no los está tomando en cuenta. No nos está imputando el pecado. No está llevando un listado. Estos pecados son los de Manuel el día de hoy. Estos son los de Mario. Necesito más libros. A ver. Más hoja. Pero el pecado de José. San José. Ya. Muy bien. Qué bueno. Muy bien. Ok. Arrepiéntete y confiesa. Gloria a Dios. ¿Saben qué? El sacrificio de Jesucristo es completo. Perfecto. No necesitamos agregar nuestras obras, no necesitamos agregar nuestra sangre, simplemente necesitamos reposar en la obra consumada de Jesús. No es más necesario que nosotros hagamos algo para agradar a Dios, porque Cristo lo hizo todo. ¿Amén? Amén. Ahora bien, esto no fue gratis. Quien no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado, para que por medio de él nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en él. Mire, la salvación es gratis para nosotros, pero tuvo un alto precio. Esto es lo que quiero decir, ¿ok? La salvación es gratis, pero tuvo un alto precio. Y definitivamente este es el precio. Que el que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado, para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en él. Jesucristo, antes de ir a la cruz del Calvario, oró. Juan 12:27. Ahora está turbada mi alma. ¿Y qué diré? Padre, sálvame de esta hora. Mas para esto he llegado a esta hora. Padre, glorifica tu nombre. Entonces vino una voz del cielo que decía, Padre, glorifica tu nombre. Entonces vino una voz del cielo, sí, leo bien. Lo he glorificado y lo glorificaré otra vez. Y la multitud que estaba allí ya había oído la voz, decía que había sido un trueno. Otros decían, un ángel le ha hablado. Respondió Jesús y dijo, no ha venido esta voz por causa mía, sino por causa de vosotros. Ahora es el juicio de este mundo. Ahora el príncipe de este mundo será echado afuera. Y yo, si fuere levantado de la tierra, a todos atraeré a mí mismo. Y decía esto a entender de qué muerte iba a morir. Aleluya. Comencemos desde un comienzo. Dice, ahora está turbada mi alma. ¿Y qué diré? Padre, sálvame de esta hora. Mas para esto he llegado a esta hora. Jesús, definitivamente, en este minuto, estaba luchando con la carne. Mira lo que dice. Está turbada mi alma. Su alma estaba turbada. Imagínese. Tener por delante la cruz, tener por delante el castigo que merecíamos todos.
Oiga, no es menor. Porque con certeza, con dificultad, usted soportaría su castigo. Pero llevar el castigo de todos. ¿Quién permaneció siempre en comunión con el Padre? Perder la comunión. Padre, sálvame de esta hora. Clamó. Él tenía clara cuál era su misión. Aún así, en forma de hombre, él clamó al Padre. Sálvame de esta hora. Pero mire lo que dice aquí. Mas para esto he llegado a esta hora. Mas para esto he llegado a esta hora. Mas para esto he nacido. Jesús tenía claro su propósito. Jesús sabía que venía a hacer la paz con el hombre. Pero esta paz no sería sino un pago. Un pago suficiente y perfecto. Padre, glorifica tu nombre. Entonces vino una voz del cielo. Lo he glorificado y lo glorificaré otra vez. ¿Cuál era el propósito del Hijo? Que el nombre del Padre fuese glorificado. Mas para esto he llegado a esta hora. Padre, glorifica tu nombre. Entonces vino una voz del cielo. Lo he glorificado y lo glorificaré otra vez. Y la multitud que estaba allí y había oído la voz, decía que había sido un trueno. Otros decían, un ángel le ha hablado. Y aquí vemos las distintas percepciones espirituales, ¿cierto? Porque dice la palabra, entonces vino una voz del cielo. Lo he glorificado y lo glorificaré otra vez. Y la multitud que estaba allí y había oído la voz. ¿Qué había oído la multitud? Ok, entonces todos oyeron, ¿cierto? Algunos sí decían que era un trueno. Otros decían un ángel le ha hablado. Y esto grafica cuántas veces Dios nos habla y nosotros pensamos que es simplemente un trueno. ¿Entiende lo que le digo? Padre, glorifica tu nombre. Entonces vino una voz del cielo. Lo he glorificado y lo glorificaré otra vez. Y la multitud que estaba allí, ya había oído la voz, decía que había sido un trueno. Otros decían, un ángel le ha hablado. Respondió Jesús y dijo, no ha venido esta voz por causa mía, sino por causa de vosotros. Yo no necesitaba escuchar esta voz. ¿Qué está diciendo aquí? Esta voz no es para mí. Esta voz es para ustedes. ¿Entiende lo que le digo? Hay mucha gente que está buscando una manifestación angelical. Hay mucha gente que le encantaría encontrarse con Jesús. Que Jesús apareciese y les dijese lo que tienen que hacer. ¿Usted está escuchando lo que yo le estoy diciendo? Aleluya. Respondió Jesús y dijo, no ha venido esta voz por causa mía, sino por causa de vosotros. Hay muchas personas que están esperando una manifestación angelical, que se les aparezca Jesús, que les diga qué hacer. ¿Sabe qué? Hay muchos que vienen inclusive a mí para que yo les diga lo que tienen que hacer. Pero ¿sabe qué? Esto sería malograr la fe de ustedes. Realmente, si se te tiene que aparecer un ángel para decirte lo que tienes que hacer, eres muy inmaduro espiritualmente. Eres muy inmaduro. Si necesitas visiones o sueños, estás lento para oír. Cada vez que yo recibo un sueño, digo, wow, ¿en qué estoy fallando, Señor? Usted me dirá, no, pero son sueños espirituales. Sí, sí. ¿Pero usted cree que el Espíritu Santo no me está hablando lo que me está mostrando en un sueño? Yo podría escucharlo sin necesidad de ver la película. ¿Me entiende? Entonces por las noches me tiene que pasar publicidad. A ver si me termino de convencer. ¿Me entiende lo que le digo? Esta voz no ha venido por mí, ha venido por ustedes. Yo no necesito escuchar esta voz. Es lo que está diciendo Jesús. Ustedes sí. Bienaventurado el que cree sin ver.
Bienaventurado el que cree sin oír. Respondió Jesús y dijo, no ha venido esta voz por causa mía, sino por causa de vosotros. Oiga, no se ponga usted a pedir sueños, no se ponga usted a pedir que se le aparezca un ángel. El diablo se viste de ángel de luz, sí te va a aparecer un ángel. El tema de quién es el ángel. ¿Te das cuenta, no? Puede ser un ángel de Satanás. Eso le fue dado a Pablo. Estábamos hablando de la espina de Pablo. Un emisario de Satanás, un demonio. Evidentemente no se lo dio Dios, ¿no? Es de Satanás. Aprendan a moverse por convicciones. Aprendan a moverse por testimonios. Aprendan a moverse por la palabra. Respondió Jesús, no ha venido esta voz por causa mía, sino por causa de vosotros. Ahora es el juicio de este mundo. Aleluya. ¿Cuándo? Ahora. Voy a la cruz y allí va a ser el juicio de este mundo. Cuando hay un juicio, hay una condena. Y cuando hay una condena, hay un aleluya. Allí, juicio, condena y castigo. La condena que era para nosotros, la llevó Él. El castigo que era para nosotros, lo sufrió Él. En nuestro lugar. Ahora es el juicio de este mundo. Ahora el príncipe de este mundo será echado fuera. Será despojado. Será vencido. Será exhibido públicamente. Triunfando Jesucristo sobre la cruz. Amén. Lo que muchos colocan al final de los tiempos como el Armagedón, aquí se vivió en la cruz del Calvario. Este es el verdadero Armagedón. Si usted hubiese visto en el Espíritu lo que acontecía alrededor de la cruz, la fiesta que tenían los demonios alrededor de la cruz, pensando que estaban obteniendo la victoria, usted entendería de qué estamos hablando. Ahora es el juicio de este mundo. Ahora el príncipe de este mundo será echado fuera. Y yo, si fuere levantado de la tierra, a todos atraeré a mí mismo. Y aquí podemos ver que hay algo o que no está aconteciendo o algo que definitivamente está mal traducido. Yo opto por lo segundo. Porque Jesús fue levantado, ¿cierto? ¿Atrajo a todos a sí mismo? No. No. ¿Toda tu familia es convertida, José? Atrajo todo a sí mismo. Muy bien, esa sería una correcta traducción. Dice, y yo si fuere levantado, dice la palabra también es exaltado de la tierra, todo atraeré a mí. Y yo si fuere exaltado de la tierra, todo atraeré a mí. Es la mejor traducción. Porque vemos que no todos son salvos. Porque vemos que no todos son atraídos al Señor. ¿Dice algo distinto tu Biblia, Ignacia? Pero es que igual en todos pueden referirse a todos los pecados. Es que justamente es lo que quiero decir, hija. Todo atraeré a mí. Y es lo que voy a explicar. Y decía esto dando a entender que muerte iba a morir. Entonces estaba hablando de su tipo de muerte. No estaba hablando de que si Él era levantado en la cruz del Calvario, Él iba a traer a todas las gentes hacia sí. ¿Me entiende? Porque eso vemos que no acontece. Si bien Él quiere que todos sean salvos, no todos quieren recibir lo que Él ganó para nosotros en la cruz del Calvario. ¿Estamos de acuerdo?
La palabra allí levantado, y si yo fuere levantado, es ipso, que significa levantado a un lugar de suma opulencia y prosperidad, de honor y gozo. Por eso yo lo traduzco como exaltado. Si yo fuere exaltado de la tierra, todo atraeré a mí. Todo atraeré a mí. Es necesario conocer y poder entrar en la palabra. La versión King James dice a todo hombre. Muchos son los comentarios que hablan de atraer a los hombres, pero no es lo que dice la palabra. Está hablando de atraer así todo pecado. La naturaleza de pecado. La obra de pecado y la naturaleza de pecado. Vamos por favor a Isaías 52, versículo 13. ¿Se recuerdan que otra versión? No, perdón. Isaías 52, versículo 13. 13. He aquí que mi siervo será prosperado, será engrandecido y exaltado, y será puesto muy en alto. ¿Cómo se asombraron de ti muchos? De tal manera fue desfigurado de los hombres su parecer, y su hermosura más que la de los hijos de los hombres. Así asombrará él a muchas naciones. Los reyes cerrarán ante él la boca, porque verán lo que jamás les fue contado y entenderán lo que jamás habían oído. Aquí es cuando está describiendo la copa que Jesús clamó al Padre, que si podía pasar de él, pasase. Cuando él clamaba, ahora está turbada mi alma. ¿Y qué diré? Padre, sálvame de esta hora. En Marcos dice, Abba Padre, todas las cosas son posibles para ti. Aparta de mí esta copa, mas no lo que yo quiero, sino lo que tú. Jesús sabía que tenía que beber una copa. ¿Comprende? Y esta copa iba a ser llena con todo lo que iba a traer a sí mismo. ¿Me está siguiendo? Estoy explicando algo profundo. Esto es lo que aconteció en la cruz. Le voy a explicar cuál es la copa que vivió Jesucristo. Amén. He aquí que mi siervo será prosperado, será engrandecido y exaltado, será puesto muy en alto. ¿Qué decía Juan? Y si yo fuere exaltado de la tierra, todo traeré a mí mismo. ¿Qué dice Isaías 52? He aquí que mi siervo será prosperado, engrandecido y exaltado. Y será puesto muy en alto. ¿Cómo se asombraron? ¿Cómo quedaron estupefactos? ¿Cómo quedaron horrorizados? ¿Cómo quedaron devastados? ¿Cómo fueron choqueados? Muchos.
por lo que vieron. De tal manera fue desfigurado y corrompido de los hombres su parecer. Él fue deformado al punto que no parecía un hombre. ¿Entiende lo que le estoy diciendo, no? De tal manera fue desfigurado. Fue desfigurado de los hombres, su parecer. No parecía hombre. Oiga, cuando usted ve la película La Pasión de Cristo y usted ve a Mel Gibson, ¿sabe que Mel Gibson se ve como Justin Bieber al lado de cómo veía Jesús? Mel Gibson ni siquiera pudo representar el 1%. Porque ¿sabe qué? Al que crucificaron en la cruz, en esa película, yo todavía lo puedo reconocer como un hombre. Y probablemente, por largo rato, si siguiesen golpeándolo, yo seguiría reconociéndolo como hombre. Pero la palabra de Dios dice que fue desfigurado de los hombres su parecer. Había perdido la figura de hombre. Y su hermosura más que la de los hijos de los hombres. Fue desfigurado su parecer. Fue totalmente desfigurada la hermosura que lleva por naturaleza la creación de Dios. Así asombrará. Por eso es que fueron muchos los que quedaron estupefactos, horrorizados, devastados. Muchos se asombraron. Muchos quedaron choqueados. Así asombrará él a muchas naciones. Los reyes cerrarán ante él la boca, porque verán lo que nunca les fue contado y entenderán lo que jamás habían oído, porque verán lo que nunca les fue contado. Definitivamente, si puedo llamarla así, lo que vieron las personas en la crucifixión de Cristo no lo habían visto nunca antes. Vieron lo que nunca les había sido contado. Ni siquiera les había sido contado. Nunca nadie había experimentado lo que Jesús experimentó. Usted me dirá, bueno, no será primer hombre golpeado hasta la muerte. Pero él no solamente fue golpeado. La copa que él bebió fue una copa que le hizo desfigurado y corrompido más que ningún otro hombre. Entendiendo que no fue quebrado ninguno de sus huesos, podemos comprender que él no solo cargó con el pecado, con el juicio, con la ira, sino que llevó en sí nuestros dolores, nuestras enfermedades, que es lo que dice Isaías 53. Ciertamente llevó él nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores. Y si avanzamos un poco más, y por su llaga fuimos nosotros sanados. Ciertamente llevó él nuestras enfermedades. Ciertamente llevó él el cáncer. Ciertamente llevó él la artritis. Ciertamente llevó él todo tipo de enfermedad cutánea. Ciertamente llevó él todo tipo de hinchazón, todo tipo de virus, todo tipo de bacteria. Ciertamente llevó él
todo tipo de enfermedad. Imagínense una enfermedad. Jesucristo la llevaba. Fue contagiado. Escúcheme bien. Benjamín. Fue contagiado de todas las enfermedades del mundo. Por amor a ti. Fue contagiado de toda enfermedad por amor. Todas las enfermedades del mundo y de la historia en su cuerpo. Ni siquiera tenía apariencia humana. Las personas al verlo quedaban estupefactas, choqueadas, horrorizadas, devastadas, después de ver tamaña imagen de sufrimiento, corrupción y dolor. ¿Entiende por qué él le decía, Padre, si puede pasar de mí esta copa? Pero no se haga mi voluntad, sino la tuya. ¿Entiende lo que Jesucristo estaba diciendo? Todo traeré a mí. Toda la corrupción la traeré a mí. Toda enfermedad la traeré a mí. Todo dolor. Ciertamente llevó él nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores. Todo dolor de estómago. Todo dolor de parto. Todo dolor de cabeza. Todo dolor de cualquier tipo de enfermedad. Todo dolor. No hubo lugar en su cuerpo que no le diese dolor. Para eso les daban un brebaje, para que no sintiesen dolor en la cruz. Mas cuando le dieron a beber, él dijo no. Decido estar consciente. Decido estar consciente. Decido sufrir todo el dolor. Por amor. No mitigaré lo que tengo que sentir para que mis hijos no lo tengan que sufrir. Gloria a Dios. Aleluya. Cerca de la hora novena en la cruz, Jesús clamó a gran voz diciendo, Elí, Elí, lama sabactani. Esto es, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? No solamente llevó sobre sí la enfermedad, todo dolor. No solamente llevó sobre sí 39 latigazos que abrieron su piel. No solamente llevó sobre sí los golpes con palos, con puños, la corona de espinas, la burla, el peso de la cruz sobre sí. Sino que lo más terrible, lo que nunca había experimentado, fue la separación de Dios. Fue la muerte espiritual. Su espíritu murió. Escúcheme bien. Su espíritu murió. ¿Qué levantó Moisés en el desierto? Una serpiente. ¿Y qué figuraba la serpiente? Sombra y forma de qué era. De Cristo. Pero de Cristo ¿cómo? De Cristo muerto espiritualmente. Su espíritu tuvo que experimentar la muerte. De lo contrario, no habría sido la serpiente en la cruz.
De lo contrario, la ira de Dios no habría destruido el pecado como sustantivo. De manera contraria, la ira de Dios no habría destruido la naturaleza de pecado. Y en ese minuto, Él clamó. No clamó cuando lo clavaron. No abrió su boca para defenderse. No clamó cuando lo golpeaban con los látigos. Pero cuando Él murió en su espíritu, clamó. ¿Por qué me has desamparado? Gloria a Dios, que como estaba escrito, la palabra dice que Dios no permitió que Él viese corrupción. Y al descender al lugar de los muertos, el Padre desde el cielo aleluya, dijo: basta, pagado está, satisfecho estoy. Aleluya. Gracias. Sé justificado por mi espíritu. Resucita. Aleluya. Oh, gloria. Qué honor poder contar esto. Gracias. Oh, aleluya. Grande es el misterio de la piedad, decía el apóstol Pablo. Leámoslo. Vamos para allá. Primera de Timoteo dice: e indiscutiblemente grande es el misterio de la piedad. Dios fue manifestado en carne, en la persona de Jesús, justificado en el Espíritu. Justificado. ¿Por qué tendría que ser justificado el justo? Porque no era justo. Gloria al Cordero. Gloria al Cordero. Aleluya. Visto de los ángeles, predicado a los gentiles, creído en el mundo, recibido arriba en gloria. Aleluya. Aquí está todo. Segunda Timoteo 1:8 dice: no te avergüences de dar testimonio de nuestro Señor. ¿Cómo avergonzarnos? Si comprendiesen lo que tuvo que pasar, ¿cómo avergonzarnos? No te avergüences de dar testimonio de nuestro Señor, ni de mí, preso suyo, sino participa de las aflicciones por el Evangelio según el poder de Dios, quien nos salvó y llamó con llamamiento santo, no conforme a nuestras obras. No conforme a nuestras obras. Otra vez os digo, no conforme a nuestras obras,
sino según el propósito suyo. Y la gracia que nos fue dada en Cristo Jesús antes de los tiempos de los siglos, pero que ahora ha sido manifestada por la aparición de nuestro Salvador Jesucristo, el cual quitó la muerte y sacó a luz la vida y la inmortalidad por el Evangelio. El cual quitó, el cual abolió la muerte, el cual destruyó la muerte, el cual dejó inactiva la muerte, el cual dejó inoperante y puso fin al poder de la muerte. Y sacó a la luz la vida y la inmortalidad por el Evangelio. Jesús trajo sobre sí toda enfermedad. Trajo sobre sí todo dolor. Esta copa no solo de enfermedad y dolor estaba llena, sino que del pecado de todos nosotros. En esta copa Él tenía que ser separado de Dios. En esta copa Él tenía que experimentar la muerte espiritual. En esta copa Él tuvo que ser la muerte. Atraeré a todos a mí mismo. Atraeré todo a mí mismo. Él atrajo la enfermedad. Él atrajo el dolor. Él atrajo al diablo. Él atrajo a la serpiente. Él atrajo a la muerte. Cada uno de ellos pensaban que tenían la victoria. Cada uno de ellos pensaban, hemos vencido al Hijo de Dios. Pero muy por el contrario. Él se hizo pecado. Él se hizo la muerte. Él se hizo enfermedad. El que no conoció enfermedad por nosotros, lo hizo enfermedad. El que no conoció el dolor por nosotros, lo hizo dolor. El que no conoció la muerte por nosotros, lo hizo la muerte. Cristo nació vivo, no muerto. Todos nosotros nacimos muertos en el Espíritu. Fuimos resucitados con Él. El que no conoció la muerte fue hecho muerte, para que nosotros no experimentemos la muerte. Él puso fin a la muerte, pero para eso tuvo que hacerse la muerte. De manera tal que la ira de Dios destruyese la muerte y venciese al que tenía el imperio de la muerte, y destruyese la naturaleza de pecado, y destruyese la enfermedad, y destruyese el dolor. De cierto os digo, dice Juan 5:24. El que oye mi palabra y crea al que me envió, tiene vida eterna. El que oye mi palabra y cree al que me envió, el que oye mi palabra, el que oye la palabra de Jesús y cree al Padre que envió Jesús, tiene vida eterna. Amén. Y no vendrá condenación. Más ha pasado de muerte, a más ha pasado de muerte. De cierto os digo. Esta es una gran verdad. Viene la hora y ahora es cuando los muertos oirán la voz del Hijo de Dios, y los que la oyeren vivirán. Tenemos un mensaje
que resucita muertos. Los que quieren oír, resucitan. Vienen a vida. Hebreos 9:24 dice, porque no entró Cristo en el santuario hecho de mano, figura del verdadero, sino en el cielo mismo, para presentarse ahora por nosotros ante Dios. Y no para ofrecerse muchas veces, como entra el sumo sacerdote en el lugar santísimo cada año con sangre ajena. De otra manera le hubiera sido necesario padecer muchas veces, desde el principio del mundo. Pero ahora en la consumación de los siglos, se presentó una sola vez, para siempre, por el sacrificio de sí mismo, para quitar de en medio el pecado. ¿A dónde se presentó? En el lugar santísimo. Jesucristo se presentó con su sangre en el lugar santísimo. ¿Entiende lo que yo le estoy diciendo? ¿Para qué? Para quitar de en medio el pecado. Para purificar el lugar santísimo. La corrupción había llegado hasta los pies del trono de Dios. Pero díganme ustedes, ¿solo el hombre pecó? ¿Quién más pecó? Aparte del hombre, ¿quién más pecó? Los ángeles. Entonces Cristo no solo pagó, no solo purificó, no solo limpió nuestro pecado, sino que también limpió el pecado de los ángeles. Si no, no habría podido purificar el lugar santísimo. Para los ángeles no hay gracia. A nosotros se nos extendió la gracia. Aún así Cristo y su sangre lo purificó todo, inclusive el pecado de los ángeles. Para quitar de en medio el pecado. Y de la manera que está establecido para los hombres, que mueran una sola vez y después el juicio. Jesucristo puso fin al pecado como sustantivo y como verbo. Jesucristo también destruyó al diablo. Hebreos 2:14 dice, así que por cuanto los hijos participaron de carne y sangre, Él también participó de lo mismo, para destruir por medio de la muerte al que tenía el imperio de la muerte, esto es, el diablo. Y librar a todos los que por el temor de la muerte estaban durante toda la vida sujetos a servidumbre. El diablo fue destruido, despojado. El diablo fue despojado. Escúcheme bien. El diablo fue despojado. Para destruir por medio de la muerte al que tenía el imperio de la muerte. ¿Cuál era el imperio del diablo? El de la muerte. Esto es al diablo. Esto es al diablo. Para destruir al diablo. Para destruir, mire, por medio de la muerte al que tenía el imperio de la muerte. Esto es al diablo. Yo podría leer, para destruir al diablo. Y librar a todos los que por el temor de la muerte estaban durante toda la vida sujetos a servidumbre. Oiga, esto es parte de la gracia. Está disponible para todos. Se toma solo por fe. Es por eso que el diablo anda como errante por la tierra buscando quien le dé poder para hacer sus fechorías. En sí ya no tiene poder.
ha sido amarrado con una gran cadena. Ha sido atado con una gran cadena. No tiene poder de acción sobre lo que hemos creído, en el que da vida y en el que justifica. El temor es su arma. Te paraliza, te hace dudar del amor de Dios sobre tu vida. Podría profundizar cada una de estas cosas, pero quiero que te quedes con esta idea. La copa que Él vivió, la copa que Él vivió para inaugurar el nuevo pacto, no es cualquier copa. Llevó nuestras enfermedades, llevó nuestros dolores, pagó por nuestros pecados, se convirtió en pecado, se hizo muerte, para que la ira de Dios destruyese todo esto y dejase al diablo destruido y despojado de todo poder y autoridad sobre todos los que creen en Él. Después de esto, ¿seguiremos pecando? Después de comprender ¿a quién le quedan ganas? ¿Quién despreciaría? El Padre a nadie juzga. Todo el juicio lo dio a su Hijo. ¿Qué le dijo Jesús a la mujer adúltera? ¿Nadie te condena? Ni yo te condeno. Lleno de gracia. Lleno de gracia. Fuimos llamados a anunciar la libertad. Fuimos llamados a dar a conocer lo que aconteció en la cruz del Calvario. Fuimos llamados a colocar en libertad a los cautivos. A por medio de nuestra palabra, resucitar a los muertos. No calles. En tu lengua está el poder de la vida y de la muerte. Amén. Amén. Dios no está enojado. Dios no está enojado. Cristo pagó de manera perfecta. Al Padre le plació. El Padre quedó satisfecho. No más sacrificio, no más condenación, no más castigo, no más temor. Amén. Gracias, Señor.